¿Qué cosa? Creer la verdad es más difícil que creer mentiras. El hombre prefiere creer mentiras. Si Edison es un buen hombre, hacía cosas buenas, era devoto de San Cachucha y Santo Perolito, pero era bueno, repartía muchos regalos, estaba siempre pendiente de los niños que estaban enfermos en los hospitales y era un devoto, no faltaba un domingo al servicio y se murió. San Edison, hay que adorarlo. Y me canonizan allá porque resulta que Satanás es bueno para eso. Mire lo que hace Satanás. Muere la gente y el espíritu que andaba en aquel impío se queda libre. Y Jesús dijo, el alma queda libre, vagando. El alma no, el espíritu que había en el hombre es el que queda por allí vagando. Porque Jesús lo dijo, ¿verdad? Sí, el espíritu maligno que opera en el hombre. El hombre queda, pero ya no tiene dónde meterse, entonces comienza a hacer milagros en nombre de aquel que murió. Y entonces lo invocan, y donde lo invoquen a San Edison, allí va a estar. Pero San Edison está en el infierno, porque el alma del hombre muere en pecado y para el infierno va. Pero el que andaba con San Edison quedó sobre la faz de la tierra, entonces dice, anda vagando. ¿Qué vagando? Si es el espíritu que andaba con ese hombre que ya no tiene casa, no tiene dónde morar. Pero como la gente lo invoca, lo atrae. Y si le pide un milagro, hasta se lo hace, porque ha sucedido y se lo hace. Entonces, San Edison anda haciendo milagros por todos lados. Hay que ponerle entonces en un altar y pónganle vela, y resulta que nuestro Dios necesita velas, hermano Agustín. No, nuestro Dios es la luz. Nuestro Dios anda en luz. ¿Para qué necesita nuestro Dios velas y velones? O que le pongan bombillos de colores, o que le pongan mucha iluminación. ¿Para qué? Si nuestro Dios es luz. Y todos los santos están en luz. Y Jesús dijo, donde esté yo estará mi servidor y mi servidora. ¿No es así? Sí, así es, y me estoy refiriendo a los santos que sirven al Señor, porque todos los santos que han partido de la tierra están con el Señor Jesús, como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, tengo deseo de partir y estar con Cristo. Así pasa con todos los siervos del Señor, se van a vivir con el Señor Jesucristo, y ellos no necesitan que los nombren santos para ser santos. Ya cuando reciben al Señor, el Señor los santifica, y ellos no necesitan de que lo pongan por allí en un altar para que lo adoren, porque ellos ya terminaron su labor. Mientras uno está en la tierra, uno ora, uno intercede por las personas, uno aconseja, uno hace el trabajo con los dones, con un ministerio, pero una vez que uno se va con el Señor, ya la labor de uno terminó, ya no necesitan de que le estén pidiendo a uno allá en la gloria que interceda, que haga algo por lo que está en la tierra, porque ya el que se fue con el Señor está descansando. Y el único que se pudiera quedar sobre la tierra, por la faz de la tierra, sobre la faz de la tierra, es el que acompaña al hombre en pecado, porque el Hijo de Dios no anda sino con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, Salomón dijo, cuando el hombre muere, el Espíritu vuelve a Dios. El soplo de vida que tiene el hombre. El soplo de vida del hombre también va al paraíso, porque Jesús dijo al hombre en la cruz del Calvario, le dijo, cuando el hombre le clamó al Señor y le dijo, Jesús, Maestro, acuérdese de mí cuando esté en su reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, hoy estarás conmigo en el infierno. No le dijo para allá no lo mandó. O sea, el Hijo de Dios y la hija de Dios, cuando parte de este mundo, ¿con quién anda el hombre, hijo de Dios e hija de Dios, que sigue la palabra de Dios conforme a como está escrito en este libro? Jesús dijo, mi servidor y mi servidora estará conmigo. ¿No es así? Sí, así es. Y el Señor, el que le sirve, es de Él. Y Él dice... ¿Y quién está con el creyente? El Señor dijo, estará conmigo donde yo esté. Y aquí en la tierra, mientras no partimos, ¿quién está con nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Así es.
en nosotros, porque Él dijo, no los dejaré solos. Entonces, en mí sí había alguien, ese anda por ahí dando vueltas, pero está esperando que yo cometa algún error, que me coma la manzana, no, la fruta esa de Edén. Sí, Él está esperando que yo me coma la fruta otra vez, porque el día que yo me coma la fruta del árbol de la vida y de la muerte, entonces Él vuelve a mí. Y el Espíritu de Dios se echa a un lado y quedo yo desarmado y entonces quedo a merced de las tinieblas y de Satanás. El Señor Jesucristo habló acerca de eso está en el libro de Mateo, capítulo 12, el versículo 43. El Señor dice, cuando el espíritu sale del hombre, anda por lugares secos. ¿Cuál es ese espíritu? El apóstol Pablo habla ya en Efesios, en el capítulo 2, dice que hay un espíritu de desobediencia que sale del hombre, y ese espíritu, ¿no? Y aparte de eso, no es solamente un espíritu. Yo creo que con una gente soberbio, esos espíritus salen y andan por allí también, soberbia, ira, contienda, formándole contienda a los demás. Esos espíritus malignos, entonces salen del hombre y el hombre queda libre y comienza a servir al Señor, pero esos espíritus quedan por allí. Y también hay otros espíritus de borrachera, de drogadicción, esos espíritus que operan, ellos quedan por allí dando vueltas, esperando que el cristiano que me coma la manzana otra vez, o que me coma la fruta del árbol del bien y del mal. Cuando yo me coma la frutita del árbol del bien y del mal, porque desobedezco la palabra que me dieron, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te arrodillarás delante de ninguna cosa que tú veas en los cielos, en la tierra, en las aguas, debajo de las aguas. No te hagas figura, no mira la luna, no mira las estrellas, no tengas el zodiaco en tu corazón, porque el día que tú hagas eso, cristiano, que has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, entonces te comes la fruta del bien y del mal. O sea que esos espíritus siempre están esperando una oportunidad. Esperando la oportunidad que el creyente vuelva atrás, retroceda. Y si retrocede, no agrada a mi alma. ¿No dijo el Señor eso? Sí, eso está en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 38. No agradará al alma del Señor. Y somos desechados, como fue desechado aquel que permitió que hubiesen estatuas por todos los cerros de Jerusalén. Contesté la pregunta en esta disertación. Si usted no se arrepiente y se mantiene firme como Sadrach, Mesach y Abednego, Rey, yo no tengo miedo de que usted me tire en ese horno de fuego. Si a nuestro Dios le place, nos salva del fuego de su horno. Pero si no es así, no se preocupe, porque nosotros sabemos que nos vamos con el alto y sublime, con el Señor. Porque no conocían a Jesús todavía, hermano Agustín. Ellos sabían que había un Dios, el alto y sublime. ¿Cómo es que lo llamaban? El Todopoderoso, el Shaddai, el Olam, Adonai, el Shaddai, el Todopoderoso. Ese era el que ellos conocían. Pero nosotros ahora lo conocemos, como dijo Jeremías 31, 32, 33 y 34, por allí en Jeremías dice: y todos conocerán mi nombre, porque en aquel día yo que hablo estaré presente, y todos me conocerán. Y haré un nuevo pacto, no como el que hice con la casa de Israel el día que lo saqué de Egipto, ni en el monte santo, allá en el monte donde subió Moisés, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese monte? El monte Sinaí. En el monte Sinaí. No como ese juramento o ese trato que yo hice con ustedes, esa promesa que me hicieron ustedes de servirme, pero que la rompieron. Esa promesa que ustedes desecharon, yo ahora haré un nuevo pacto. Ahí está en Jeremías 31. Y ese nuevo pacto es en mi sangre. Lo dijo Jesús cuando celebró la cena con los discípulos y dijo: ya no beberé más el vino nuevo con ustedes hasta que me lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. Estamos invitados, hermano Agustín, a tomarnos
en el reino del Padre Celestial con Jesús, en la gran cena de las bodas del Cordero, el vino nuevo está pendiente. Ahí está escrito en San Mateo capítulo 23 o 24, ahí está, por ahí, para los estudiosos. El que quiera averiguar, léanse y ahí van a encontrar que Jesús dijo: me beberé nuevamente, no beberé más de este vino hasta que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Estamos invitados a esa fiesta. Sí, esa era hay que ir a beber ese vino con el Señor. La última cena del Señor con los discípulos aquí en la tierra. Ajá, porque hay que ser obediente a la palabra, ¿verdad? Sí, así es. No hay que hacer como hizo Adán y Eva, ni como hizo el hombre tan inteligente Salomón. Ni vamos a hacer como hizo Roboán, que Roboán también entonces vino y permitió que hubiesen los altares que ya sus madres habían puesto, porque él era hijo de Salomón, ¿verdad? Sí, así es. Él conocía a todos sus hermanos, conocía a todas las mujeres de su padre, sabía dónde estaban los altares de cada quien, no los derribó, no los echó abajo, los permitió y hasta permitió homosexuales o sodomitas en los templos, que eran sacerdotes, sodomitas sacerdotes, que eso lo hacían en Europa, también lo hicieron bastante en los tiempos del apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Allá en donde está el templo de Atenas, ahí ejercían el sacerdocio de la prostitución, las mujeres sacerdotisas y los sacerdotes que se prostituían también. Había muchos sodomitas. Sí, así dice la historia que ahí en Corintio bajaban aproximadamente unas 1000 mujeres todas las tardes y habían hombres también en caso de que ejercían la prostitución. Sí, y habían hombres que también estaban dedicados a los dioses. Esos eran sacerdotes de esos dioses que los hombres, inspirados por el príncipe de las tinieblas, así como nosotros tenemos un Dios que la gente dice que no lo ve, pero no lo pueden ver porque tampoco nosotros lo vemos, pero lo sentimos, que sabemos que es verdad por las historias y porque Jesús me ha librado de la muerte y del pecado, me ha librado y me ha guardado hasta el momento. Han pasado cosas extraordinarias en mi vida que un día de esto las contaré, de las cosas de las cuales el Señor me ha salvado y me ha librado milagrosamente, y cosas materiales que han pasado en mi vida que el Señor hizo para librarme a mí de problemas, aunque los problemas siempre hay, porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y así lo dijo el Señor. Así es. Entonces, la palabra de Dios es una palabra maravillosa que nos da fortaleza si la leemos. Si la leemos y si no la entendemos, busquemos quien nos abra el entendimiento, que nos dé conocimiento. Esto no es material, esto es algo espiritual, verdadero. Todo lo que está escrito aquí en la Biblia, por ejemplo, el cruce al Mar Rojo, decían que eso eran alegorías, pero los científicos y los arqueólogos han descubierto que es real, que el mar se abrió, que están los vestigios de Faraón, que hay vestigios de carretas bajo el mar a 300 metros de profundidad, que por los litigios que hay entre Irán, Arabia, Israel, no han podido sacar a la luz todas esas cosas porque hay pleito y también hay derechos en el mar que tú no puedes, ¿cómo se dice? Hasta que esos territorios no pasen a poder de Israel, no se pueden sacar esa prueba arqueológica, porque a Egipto no le conviene que se sepa la verdad. A Egipto no le conviene.
que se sepa la verdad. Oye, hay muchas cosas que según dicen que están secretas, o sea, las consiguieron, pero las tienen escondidas porque no pueden revelarla, porque eso entonces va a dar pies a que de eso de que Conflictos bélicos. No, y que Y entonces, también y espirituales. que eso va a dar evidencia de que ese Hay territorio, un Dios verdadero. y que ese territorio le toca a Israel. No solamente el territorio, sino la cuestión es espiritual, hermano Agustín. Sí, también. Que el Dios de los cielos se reveló realmente a los hombres para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es Dios. Jesús el Salvador, al resucitar, porque cuando Él decía, yo soy el Hijo del Hombre que está en los cielos, los judíos decían, tú te haces Dios a ti mismo. Ya ellos entendían esa palabra, hermano Agustín. Sí, así es. Tú te haces Dios a ti mismo. Por esa razón te vamos a quitar la vida. Porque ellos decían que nadie se podía igualar a Dios. Y Él es Dios. Igual a Dios. Señor, muéstranos al Padre. Y eso nos basta. Felipe, tanto tiempo tengo con ustedes y no has entendido que el Padre está en mí y que yo y el Padre uno somos. Que la palabra que yo hablo es la palabra que escuché estando junto a mi Padre. Que la palabra que yo les he hablado a ustedes es palabra de vida eterna. Para vida eterna. Para que cuando ustedes partan de esta tierra, si me aman, mi Padre los ama también a ustedes. Porque ahí dice en el capítulo de San Juan 14, casi al final, dice que el Padre, por amar al Hijo, nos va a amar a nosotros. Y también el Hijo manifiesta en el capítulo 15 que no nos dejará solos y que el Padre morará con nosotros. Y el Padre mora en el creyente que entiende, reconoce y sabe que esta palabra es para vida eterna. Esta palabra que está aquí escrita abre las puertas de los cielos, así como Jacob vio una escalera y vio los cielos abiertos y vio a Jehová en lo alto y que ángeles subían y ángeles bajaban. Nosotros tenemos esa puerta abierta, hermano Agustín. Sí, así es. Pero la gente quiere ver para creer, pero aún más, ¿cómo se llama este que le dijo al Señor a los amigos? Yo no creeré si no meto mi dedo en sus llagas. Tomás, ¿no fue el que dijo eso? Tomás. Entonces hay Tomáses modernos por todas partes que quieren ver para creer, pero el Señor dijo, más bienaventurado es creer sin haber visto. Porque el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué le parece, hermano Agustín? Eso es maravilloso cuando uno pone la fe en el Señor. ¿Sabe que para la fe no hay ciencia? Porque la fe es creer lo que no se ve. Eso dice el Hebreo, ¿no? Hebreos capítulo 11, verso 1. Ajá. Es la fe, la certeza de lo que no se ve, pero que se espera. Así es. La convicción, ¿verdad? Que se va a cumplir. Convicción quiere decir certeza, se va a ocurrir. Maranata. Cristo viene. Y cuando Él venga, Nos vamos con Él. nos vamos a esa fiesta a beber el vino nuevo con el Señor, hermano Y Agustín. no solamente el vino, el maná también. Ajá, por supuesto, es una cena. Sí, también. Pero el Señor dijo, no beberé más de este vino con ustedes hasta que lo beba nuevo en la casa de mi Padre, con ustedes. Estamos invitados. Así es. Entonces, eso es una maravilla, hermano. Así es. Ama a Jesús, ámalo de todo corazón, crea en su palabra. El que en Él cree no verá muerte. Cuando le dijo a los judíos eso, los judíos, ¿y quién eres tú? Eres mayor que nuestro padre Abraham, que nos dio, ¿qué fue lo que le dio a Abraham? Le dio los pozos, sería. El pozo de Jacob.
porque ellos se burlaban del Señor cuando le dijo: el que cree en mí no verá muerte. Ellos se rieron porque dijeron: bueno, Abraham se murieron los patriarcas, se murieron los profetas. Y tú dices que el que cree en ti no verá muerte. Ajá. ¿Qué te hace? Abraham vio mi día y se gozó. Y le dijeron: ¿qué te haces a ti mismo? O sea, ¿a quién te haces a ti mismo? Sí. ¿Eres tú Dios? Y él dijo: yo soy Dios. Yo soy el Hijo del Hombre que está en los cielos. Pero ellos insistieron en que debía ser muerto porque nadie podía ser igual a Dios. No es que nosotros seamos igual a Dios, pero el Espíritu de Cristo que mora en nosotros tenemos la mente de Cristo si nos mantenemos firmes en esta palabra. exactamente, esa es la mente de Cristo, la palabra. La palabra. Y nos mantenemos firmes, sin fluctuar, aunque nos tiren en el horno de fuego. Aunque nos lancen en un foso, algunos dicen pozo de leones. Daniel lo lanzaron al foso y Daniel le dijo al rey: rey, no se preocupe, lánceme a donde ellos quieren, que mi Dios tapará la boca de los leones. Y el rey no comió esa noche. El rey pasó esa noche en vela. Y en la madrugada se fue allá al sitio donde habían tirado a Daniel. ¡Daniel! ¡Daniel! Hijo del Dios Altísimo. Así fue que lo llamó, hermano Agustín. Sí, así. Hijo del Dios Altísimo. ¿Estás vivo? Sí, mi rey. Mi Dios envió a su ángel, tapó la boca de los leones y estoy bien. Oye, ese rey se puso tan contento, hermano, que enseguida gritó: ¡guardias! ¡Saquen a Daniel del foso! Y lo sacaron del foso. Y se quedaron los leones ahí, y eso que tenían una semana de hambre, hermano Agustín, porque lo habían puesto a pasar hambre a los leones. Pero Daniel salió intacto. Es más, le sirvieron de almohada a los leones a Daniel. Daniel durmió tranquilazo ahí. ¿Ah? ¿Sabes lo que es dormir con una almohada de león? Eso es mullido. Ahí estaba el ángel del Señor también. El ángel del Señor estaba ahí tapando la boca a los leones. Pero ¿qué había pasado? A Daniel también le tendieron una trampa. Porque mire la historia. Los sátrapas y los consejeros del rey, sin que Daniel estuviese allí presente, le propusieron: rey nuestro, lo engañaron. Rey nuestro, Señor, queremos que haga un edicto que nadie pueda romper, porque las leyes de Media y de Persia no pueden ser abolidas. De una ley que en el periodo de 30 días nadie puede clamar a un Dios diferente que el Dios de usted, mi rey. Y fue el hombre y le trajeron, no habían terminado cuando le trajeron el edicto ya, y firme aquí. Y el hombre le pareció bien la cosa. Como 40 hombres lo habían rodeado para decirle eso, hermano Agustín, en ese momento. Y a lo que le dijeron eso, él no lo pensó, sino le pareció bien. Y firmó. ¡Ajo! Y salieron los anunciadores por todo el pueblo al edicto del rey. Nadie en el periodo de 30 días puede clamar a un Dios diferente que el Dios de nuestro rey. Y hasta el nombre lo dirían, ¿verdad? Baal. Pero ellos no tenían a Baal, ellos tenían a otro. Ellos tenían otros nombres, pues, porque los Baales tienen nombres diferentes dependiendo los países. Así que los Baales tienen nombres en todas partes diferentes. Baales son dioses creados por la mente del hombre. Dicen que por la mente del hombre, no es por la mente del hombre. Satanás influencia a los hombres como influenció a Eva en el paraíso. Le habla y les dice: yo soy tu reina, yo soy tu diosa, yo soy fulanita, yo soy fulano. También entonces se le aparece con forma de hombre. Y donde le guste
Adorar animales se puede aparecer como un perro, como una vaca, se puede aparecer como una serpiente, se puede aparecer como un mono, porque Él conoce el corazón de los hombres y Él sabe cómo es que se les va a aparecer para que se sientan bien, pues, y contentos. Y así entonces el rey le pareció la cosa bien, pero estaban todos los sátrapas pendientes de ¿quién, mi hermano? De Daniel. Porque Daniel adoraba a su Dios y tenía horas específicas en que él abría las ventanas de su habitación y oraba. Y cuando él estaba orando, le entraron ¿cómo se dice? Los espías. Abrieron la puerta y lo encontraron. ¡Ven acá, Daniel! Y agarraron a Daniel y se lo llevaron al rey. Mire, rey, aquí está este hombre. Trabaja para usted, pero no cumple órdenes. Trabaja para usted, pero no cumple órdenes. A Darío. Y entonces el rey persa, porque era persa, ¿verdad? Medio persa. Medio persa. Este hombre no cumple órdenes de usted. Y la ley de Media y de Persia no puede ser abolida. Y le pesó al rey haber firmado aquel edicto. ¿Por qué? Porque Daniel era amigo del rey. Como dicen hoy día, uña y carne, don Agustín. El rey era uña y carne con Daniel. Porque Daniel era un hombre justo y consejero del rey. Igual que de Nabucodonosor. También fue consejero de Nabucodonosor. Lo sacó de bastantes problemas, ¿verdad? Nabucodonosor. Sí, él era el rey, el consejero de los reyes. De los reyes. Y entonces el rey no hallaba cómo pasar por alto aquella orden, pero los tipos lo rodearon a la tardecita. Rey, sepa usted y entienda que esta ley no puede ser abolida. El rey se vio rodeado, dijo, estos me van a matar. Porque el que no cumpliera la ley que le hacían, hermano, lo mataban. Lo mataban. Entonces el rey llega a Daniel. Daniel, me pesa haber firmado eso. Entonces Daniel lo consuela más bien. Daniel lo consuela y lo aconseja. No, rey, no se preocupe. Lánceme. Deje que me lancen al pozo de los leones. Y el rey fue para allá con ellos también y lo lanzaron. El rey vio que cayó allá. Y el rey se retiró y esa tarde ni comió, ni durmió y estuvo pendiente. Pero en la madrugada el Espíritu de Dios lo movió, hermano Agustín. Vaya y muévase, vaya al foso de esos leones y llame a Daniel. Y así lo hizo. Porque uno piensa que a veces uno tiene ideas y uno cree que esas ideas vienen solas. Pero es el Espíritu de Dios quien se las da a los que aman a Dios. Porque ese rey amaba a Daniel, era un hombre justo. Es más, creo que Ciro, ese es el que aparece que en Jeremías, no, en Isaías, debía venir a soltar al pueblo de Israel, a dar la libertad al pueblo de Israel para volver otra vez de la diáspora. Y fue en los tiempos de Daniel. Sí, así es. Entonces, el rey viene, llama y Daniel le dice, estoy bien, mi rey, delante de ti no he cometido ninguna fechoría, ninguna falta. Y el Dios del cielo mandó su ángel, tapó la boca de los leones y no me han hecho daño. ¡Saquen a Daniel! Y lo sacaron. ¿Y saben quiénes fueron a parar al foso, hermano? ¿Quiénes fueron a parar al foso después de Daniel? Los sátrapas. Todos los que rodearon al rey, todos los que habían complotado aquella vil calumnia contra Daniel, porque Daniel no los dejaba robar, porque Daniel también era el tesorero del reino. Daniel era con Sadrá, Mesad y Abednego, era la plana mayor de cuidar todo lo que es ¿cómo se dice? El manejo de la hacienda del reino en 120 naciones. ¿Qué le parece? Sí, no podía entrar la corrupción porque Daniel y los otros que estaban allí estaban administrando bien y eran ellos
los que tenían que recibir ¿cómo se dice? Los reportes. Los reportes. De los gobernantes, de los gobernadores de los estados. Sí, sí. Así es que Daniel entonces, también siguiendo al Dios del cielo, Dios lo guardó, Dios lo protegió y así nos protegerá a nosotros hasta el día de nuestra partida, si somos fieles. Sí, así es. Aleluya. Continúe, hermano Agustín. Y a lo mejor haya alguien por allí que quiera darle su corazón al Señor nuestro Dios. Bien, si usted en esta tarde que ha oído la palabra del Señor desea de todo corazón servir a Cristo, repita conmigo estas palabras: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y Señor. Jesucristo es el camino amigo que te llevará a los cielos. Jesucristo hermano, Jesucristo es el camino amigo que te llevará a los cielos. Él es el camino, en él hoy está la vida. Te aconsejo amigo que rindas hoy tu vida. No existe otro nombre por Dios dado a los hombres. El mejor camino se llama Jesucristo. Jesucristo hermano, Jesucristo es el camino amigo que te llevará a los cielos. Jesucristo hermano, Jesucristo es el camino amigo que te llevará a los cielos. Jesucristo hermano, Jesucristo es el camino amigo que te llevará a los cielos. Jesucristo hermano, Jesucristo es el camino amigo que te llevará a los cielos. Si tú ganas el mundo hoy tú perderías, pero si no pierdes encuentras hoy la vida. No existe otro nombre por Dios dado a los hombres. El mejor camino se llama Jesucristo. Jesucristo. Hermano, Jesucristo es el camino amigo que te llevará a los cielos. Jesucristo hermano, Jesucristo es el camino amigo que te llevará a los cielos. Él es el camino, en él hoy está la vida. Te aconsejo amigo que rindas hoy tu vida. No existe otro nombre por Dios dado a los hombres. El mejor camino se llama Jesucristo. Jesucristo hermano, Jesucristo es el camino amigo que te llevará a los cielos. Jesucristo hermano, Jesucristo es el camino amigo que te llevará a los cielos. Jesucristo hermano, Jesucristo es el camino amigo que te llevará a los cielos. Jesucristo hermano, Jesucristo es el camino amigo que te llevará a los cielos. Si tú ganas el mundo hoy tú perderías, pero si no pierdes encuentras hoy la vida. No existe otro nombre por Dios dado a los hombres. El mejor camino se llama Jesucristo.